La siguiente transmisión es apta para toda la familia. Contiene closed caption y es financiada con recursos del Fondo Único de TIC. A continuación, se dirige a ustedes el señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. Colombianas y colombianos, una buena noche para este día. Hoy me encuentro en Popayán, departamento del Cauca. Vengo de presentar unos resultados alrededor del tema de la educación superior en medio de miles de estudiantes de la Universidad del Cauca. Temas del clima han impedido llegar a Bogotá y por tanto vamos a realizar nuestra alocución relativa a elecciones en este momento y desde esta ciudad. Aquí logramos decirle a la juventud colombiana, a sus padres, a sus madres, que hemos logrado construir 347.415 nuevos cupos en lo que va del gobierno hasta final del 2025. La cobertura en la educación superior pasa de 54 a 60% de los jóvenes que están en edad de estudiar. Más adelante, en otra oportunidad, hablaremos de este tema. Hoy ya estamos a pocos días de las elecciones parlamentarias del Congreso de la República el domingo que viene. En general, la campaña se ha desarrollado pacíficamente. En general han sido pocos los hechos de alteración. Los riesgos obviamente han sido importantes en varias regiones del país, pero a punto ya de finalizar este primer tramo de las elecciones, podemos decir que han sido pacíficas en Colombia. Nos queda el día domingo. De aquí hacia el día domingo se intensifican las reuniones en puerta cerrada y la decisión de los colombianos y las colombianas que debe ser libre. Si queremos una democracia y un buen país, un país donde vale y valga la pena vivir, necesitamos la libertad en el voto de la ciudadanía. Ese es un objetivo fundamental. Ustedes han leído y me han visto discutir el tema de la transparencia y el acceso a los datos por parte de la ciudadanía
en los métodos, cómo se escruta, cómo se cuentan los votos en Colombia. Tengo mis dudas que he planteado, que surgen de una sentencia del Consejo de Estado de sala plena después de una investigación de 4 años de una magistrada que logró convencer a la mayoría de sus miembros del Consejo de Estado. Esa sentencia salió en 2018, versó sobre un partido ajeno en que yo he militado, el partido Mira, pero descubrió en 4 años la vulnerabilidad del software. Desde el 2007 se usa el mismo, con pocas variaciones y bajo la misma empresa privada. La orden del Consejo de Estado fue que existiera un software del Estado y desde el Estado. Eso no se ha cumplido. En mi opinión, hay un desacato a la justicia y por eso es que no se ha entregado el código fuente del software a los partidos, a las veedurías, a la ciudadanía que quiera estudiarlo a profundidad, para lo cual se necesitan varias líneas, varios días, son 10.000 líneas de códigos, de algoritmos que un estudioso, una persona técnica debe reparar una por una para dictar en su auditoría técnica un fallo sobre si es transparente o no. Eso no ha existido en Colombia nunca. Tampoco existió esta vez. Es una orden que debe tenerse en unas elecciones de la magnitud que presentamos. Dejo esa inquietud ante la opinión pública. Hasta el día domingo ya no es posible una auditoría técnica del código fuente y, por tanto, garantizar que no haya opacidad en los algoritmos con que se cuentan los votos. La etapa de preconteo que verán ustedes el domingo, en primer lugar, no es legal en Colombia. Hay en toda la historia, desde que se hace, una diferencia de 1 millón de votos con el escrutinio, que sí es legal en Colombia. El preconteo es una actividad que hace la empresa privada y se presenta en televisión como datos oficiales. Pues en realidad es la parte más cara de los contratos que se hacen con estas empresas para hacer las elecciones. No es necesario tenerlas, es un derroche de dinero, en mi opinión. Se ha pasado de 153.000 pesos, de 153.000 millones de pesos, que valían hacia el año 2013, a una cifra que hoy equivale a 1,5 billones de pesos, con lo cual hay serias dudas de la transparencia de las licitaciones. De 26 licitaciones que se hacen desde el año 2007 a la fecha, 25 han sido ganadas por la misma empresa. ¿Cómo se mitiga ese riesgo? Que es lo que más me interesa comunicarles, además de las investigaciones que ya deberían hacer los órganos competentes. Se mitiga con testigos electorales, con una ciudadanía capaz de cuidar el voto. Este es un primer elemento, no verlo como un acto de pereza, como que no se debe, como que no se puede hacer nada. Para mitigar el efecto de unos algoritmos opacos en el conteo de los votos y un preconteo que es privado completamente en lugar de la orden del Consejo de Estado de un software estatal, público y verificable y auditable, pues lo que hay que hacer es impugnar mesas donde haya irregularidades. Ese es el papel del testigo. Si son todas, todas, porque pasan esas 123.000 mesas que hoy existen en 13.000, más de 13.000 puestos, a lo que se llama el escrutinio. Si una mesa no es impugnada, queda válido el preconteo. Es decir, lo que dijo la empresa privada es lo que hubo en esa mesa. Pero si se impugna, son los jueces de la República al frente de las comisiones escrutadoras las que volverán a abrir las urnas al día siguiente y volverán a contar los votos para ratificar si lo dicho en el preconteo es cierto o no. Entre más mesas impugnadas, más claridad. Aún hay dudas de lo que sigue, pero ganaríamos en mucho si la ciudadanía decide ser testigo electoral. Es un derecho de la ciudadanía, está prescrito en la ley. Después de que se cierran las urnas, no hace parte de las campañas.
ya las campañas pasan el día anterior, hace parte del derecho ciudadano de los partidos a verificar la transparencia de las votaciones mesa por mesa. Son 123.000 mesas, es difícil que un partido las complete, pero si la ciudadanía decide masivamente hacerlo, entonces tendremos un cuidado ciudadano de la transparencia del voto. Serán los jueces de la República de Colombia los que al frente de las comisiones escrutadoras y ante el levantamiento en las urnas de los votos de nuevo para volverlos a contar, quien dirá la última palabra, y en esa medida el resultado final será, ojalá, muy transparente y legítimo, y esa es la base de la democracia, la transparencia, la legitimidad, que no es más que la decisión popular se exprese, que no es más que una decisión ciudadana libre. Esa es la base de la democracia. Y en este sentido, quisiera comentarles que en estos días pulula, hasta el día domingo, uno de los fraudes de los delitos contra el sufragio quizás más extendidos en Colombia y de más larga data, la compra de los votos. Ciudadano generalmente pobre, con necesidades, que ya tiene incluso la costumbre, cree que es normal, cree que así se hace la política, que recibe un dinero por Nequi, ahora, o otro tipo de estas empresas financieras que por línea entregan dinero y se encuentran las billeteras de los celulares, o por medios físicos, como se hacía antes. Yo he dado orden a la Policía Nacional de capturar cuanta persona se dedique a la compra de votos, ojalá en fragancia. Me parece que este es el mecanismo utilizado en las últimas décadas en Colombia que permite que el Estado le sirva a los criminales, que la ley termina siendo hecha para el beneficio del delincuente poderoso, que la política se subordine al delito y que finalmente gente del delito lleguen a hacer leyes y a hacer poder político en Colombia. Una delincuencia empoderada solo lleva al genocidio y ya lo hemos vivido en varias épocas de la historia pasada y reciente del país. Por tanto, la orden a la Policía Nacional, a sus comandantes en cada región, como jefe nacional de la policía, como comandante supremo según la Constitución del 91 de la Fuerza Pública, es capturar a todo comprador de votos en cualquier región de Colombia, de cualquiera de los partidos o campañas políticas que haya. Calificaré el buen comportamiento de los comandantes de policías regionales a través de este indicador. Usaré 2 para las próximas elecciones de ascenso o de méritos en el rango que se tenga en esas regiones. ¿Cuánto ha bajado la tasa de homicidios? 1. ¿Y cuántas capturas se hicieron sobre compradores de votos y por tanto delincuentes contra el sufragio en las elecciones que se avecinan, la del domingo y las siguientes? Ya han aparecido hechos, 14 hechos en todo el país, 14 mega hechos y una serie de capturas en el departamento de Antioquia, de Urabá, de Chocuano, de Sucre, Magdalena, el norte de Santander, del Meta, del Cauca y ahora en La Guajira. Espero que esto se multiplique por 100 de aquí al domingo. Espero que la ciudadanía, porque no es tanto un deber de la policía, sino además un deber de la ciudadanía, no venda el voto. Vender el voto significa elegir al verdugo, al que te va a castigar, al que te va a llevar el crimen y la masacre a tu región, el que te va a robar hasta la casa y la sala y otras cosas más. No votes por tu verdugo, piensa en quién más es posiblemente un buen parlamentario, independientemente de sus partidos. Escoge con libertad. Si escoges con libertad a quién te va a representar, de acuerdo a tus intereses, si eres un campesino o campesina, de acuerdo a esos intereses, si eres una obrera, un obrero, un estudiante, alguien que quiere
intereses específicos como la educación, como la tierra fértil, como el tener derecho a oportunidades en Colombia, escoge a quienes creas que puedan ser voceros legítimos de ese interés y de ese deseo en el Congreso de Colombia. Pero si votas por un desconocido que no conoces solo porque alguien te entregó una cosa o un dinero a cambio de ese voto, ten la seguridad que estás votando por un criminal y que ese criminal desde el poder va a ir por ti mismo, por tu familia, por tus pocas cosas, por tu ilusión y tus sueños. Así que la indicación que da el presidente de la República de Colombia a todas las personas en todo el país es no vender el voto. Compradores de votos pertenecientes a organizaciones delincuenciales político-mafiosas, tengan miedo y temor, porque la Policía Nacional se ha puesto a las órdenes de la democracia, de la libertad, como es lo que ordena la Constitución, y perseguirá a todo comprador de votos en Colombia. Le solicito a la UIAF, dado que ahora hemos pasado a métodos modernos de compra del voto, como las transacciones financieras en red, en línea, hacer las investigaciones en la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda que, trasladadas a la Fiscalía, indiquen de qué celulares, qué personas, qué lugares están transfiriendo de manera multitudinaria, entre comillas, dineros el día de elecciones 8 de marzo para compra de votos. Este nuevo sistema es detectable y tenemos los instrumentos dentro de la UIAF y otros de detectar ese tipo de maniobras que van contra la libertad, que van contra la democracia, que van contra que la gente pueda constituirse como personas propietarias de Colombia y no serviles de mafias y de otros delincuentes en el país. Termino diciéndoles, como anuncié en la Plaza de Bolívar en la última manifestación que hicimos, que está abierta en mi despacho personal, en mi computador, un correo electrónico que sirve para que cada contratista de las EPS que reciba o que le den la orden a algún funcionario de cualquier nivel en esa EPS de pagar comisiones por un contrato, sea de medicina, sea de atención a la ciudadanía, sea de transporte en ambulancias, etcétera, denuncien al correo que yo mismo leeré las denuncias y practicaré a través de la superintendencia las medidas rápidas que corresponden y haré control sobre la superintendencia que debe hacer control sobre las EPS, prestadoras de salud. Este correo se llama Denuncia Salud. Ojo, Denuncia Salud, ahí está en la pantalla, @presidencia.gov, con P pequeña, .co. Cualquier dato que cualquier contratista de una EPS intervenida o no intervenida tenga que ver con comisiones que se le piden, sobornos, dinero que pertenece al pueblo de Colombia y que se exige a cambio de que el contrato se viabilice, por favor denunciarlo en la Presidencia de Colombia para reducir al máximo las mafias dentro del sistema de salud que heredamos de las EPS y que indudablemente hace agua. Y hay que reformarlo en el Congreso, pero en otra oportunidad ya hablaremos de este asunto más intensamente. Ahora quiero sus denuncias, las personas que sepan con nombres propios, no necesitan darme el suyo, nombres propios de integrantes de empresas prestadoras de servicio, EPS, que cobren dineros por entregar contratos. Les agradezco su atención. El domingo, calma. Mucha atención, cuidado del voto, desde ya, cuidado del voto para que no sea comprado, cuidado del voto para que no sea robado, cuidado del voto que garantice que la decisión popular es la decisión que queda al final de las elecciones. Gracias, muy amables por haberme escuchado.
La anterior fue la locución del señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.